profesor, empezamos la mesa 2. Bueno, buenas tardes de nuevo. La mesa 2 corresponde al tema de derecho de las personas, novedades sobre el comienzo de la vida humana y su protección por el derecho. Yo, pues me han encargado que modere esta mesa, pero les voy a pedir el favor que me disculpen. Voy a hacer la presentación de todas las personas que van a exponer y después voy a dirigir unas breves palabras en el tema de esta mesa, que no es mi especialidad, lo debo confesar, y después debo retirarme porque nosotros tenemos en la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado nuestro seminario sobre justicia digital que estamos llevando aquí a cabo en Colombia, y entonces debo atender este otro compromiso. Por favor, reitero mis disculpas, ¿correcto? Nos acompañan en la mesa 2 Enrique Barcis, profesor de la Universidad de Lima y socio del bufete de Rodríguez Anglobaldo. Mario Torres, abogado, también está vinculado al bufete de Rodríguez Anglobaldo. Tiago Rodovalo dos Santos, profesor de la Universidad Católica de Campiñas en Brasil. Juan Carlos Palmero, un gusto, Juan Carlos, de volvernos a ver. También estuvo con nosotros en el Congreso en Montería, ¿no? Hace 10 años exactamente. Juan Carlos, quien ha sido presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y Osvaldo Honshoff Exebio, que es exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y socio del estudio Spiro, Honshoff y Villanueva, asociados abogados. Bueno, en cuanto al tema que nos agrupa en esta mesa, debo mencionar, refiriéndome al derecho colombiano, que la situación en relación con el comienzo de la existencia humana, pues ha sido un tema supremamente polémico, muy controvertido en la Corte Constitucional, y que ha tenido muchas demandas de inconstitucionalidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el artículo 90 de nuestro Código Civil que data del año 1873. En su artículo 90 dice que la existencia legal de las personas principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. Y agrega que la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. En cuanto a la Corte, ha tenido desde en los últimos 20 años numerosas demandas, y la última sentencia es ahora del 2 de marzo del año 2020, donde declara cosa juzgada y ratifica la constitucionalidad de esta disposición legal. O sea, en nuestro país, y creo que tiene similitud con el derecho peruano en su artículo 1, la vida humana, si bien empieza con la concepción, para el derecho es con el nacimiento. Ha tenido la Corte ciertas consideraciones para ello. Inclusive acude a tratadistas, como es el caso de Kelsen, para decir que una cosa es el hombre como una noción natural, biológica, fisiológica y psicológica, y otra cosa es la persona para el derecho. Entonces, llega a concluir que para la vida o para la concepción biológica, ya en los términos naturales, sí, el ser humano tiene su comienzo en el vientre a partir del momento de la concepción, pero para el derecho solamente a partir del nacimiento. Y esto nos ha llevado a un tema mucho más profundo, y es
el tema del aborto. Desde el año 2006, nuestra Corte Constitucional ha dicho que el derecho a la vida no es un derecho absoluto y que hay otros derechos fundamentales que también deben ser tenidos en cuenta. Y llega entonces a concluir, para declarar una inexequibilidad del artículo 122 de nuestro Código Penal, que sancionaba penalmente, perdón por la redundancia, la práctica del aborto en todos los casos, y establece como excepción 3 situaciones. La primera, cuando el embarazo es resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o un acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidas o de incesto. Primera causal donde se acepta el aborto en nuestro país. La segunda es cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. Y en tercer lugar, cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida certificada por un médico. También han sido muchas las demandas posteriores al año 2006, pero la Corte Constitucional se ha sostenido en esta posición y vuelve y ratifica en pronunciamientos posteriores al año 2006 en que ya es una cosa juzgada, es un hecho irreversible para el derecho que se acepte el aborto en nuestro medio bajo esas 3 situaciones específicas. Simplemente quería referirme a esto para una ilustración de ustedes y darle paso entonces a los siguientes expositores en el orden que lo hemos enunciado. Muchas gracias. Viene Enrique Barsi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para confirmar, ¿se me escucha bien? Bueno, muy agradecido en participar en esta gran jornada académica de 3 días en honor y homenaje de mi gran amigo Mario Castillo, a quien el aprecio y la amistad que nos tenemos desde tanto tiempo hace pues insoslayable que dejemos de participar en el mismo. Quiero hacer mención de que la gran producción jurídica que tiene Mario, realmente envidiable desde el punto de vista sano, ¿no? Ha llevado pues a una recomposición y a una reestructuración, básicamente, de todo lo que es el derecho civil contemporáneo, ¿no? Y realmente hay que seguir los pasos de toda esta gran temática de Mario y sobre todo valorar este esfuerzo que viene haciendo constante a través de su biblioteca de arbitraje, ¿no? Y agradecer esta oportunidad para tratar este tema acerca del inicio de la vida, del cual hay una enorme polémica, ¿no? Polémica de la cual creo que nunca vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un entendimiento, ¿no? Pero finalmente siempre está presente, ¿no? Debemos recordar que nuestro Código Civil nos dice o se refiere a este tema de una manera pues muy genérica, ¿no? No sé si debiera ser así o si debiera ser más preciso, más técnico, ¿no? El Código Civil nos dice: la vida humana se inicia con la concepción, ¿no? Y así deja planteado el tema. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se inicia la vida humana? Y en todo caso, llegar a entender cuándo se produce la concepción. Y ahí viene, pues,
la diversidad de teorías, de posiciones bioéticas, pro vida, materialistas, económicas, industrialistas, que tratan cada cual y cada quien de justificar su posición, ¿no? Total y absolutamente legítima, pero ahí está el planteamiento. El análisis que nosotros debiéramos hacer, a mi modesto entender, es un análisis transversal, es decir, no solo entender el sentido del Código Civil, sino también lo que manda nuestra Constitución, la Ley General de Salud y también los tratados internacionales, ¿no? Esto dentro de una óptica amplia para poder comprender este tema tan crítico, ¿no? Ahora, esta fórmula genérica que utiliza el Código Civil acerca de cuándo se inicia la vida, también la utiliza a cuándo se produce el fin de la vida, ¿no? El artículo 61 del Código Civil, si no me equivoco, nos dice que la muerte pone fin a la persona. Y ahí viene también pues toda una enorme discusión, ¿no? Acerca de cuándo se produce la muerte. Si es con la cesación respiratoria, con la cesación de la actividad cardíaca, o si es con la cesación de la actividad cerebral, entendiendo el cerebro pues como el órgano más complejo del cuerpo humano y no llegar a entender pues finalmente cuándo se produce la muerte. Entonces ahí tenemos, digamos, los dos puntos, si bien totalmente antagónicos, el inicio de la vida y el fin de la vida, el Código Civil las trata de una manera tremendamente amplia. Y yo creo que debiera ser así, porque para eso está la casuística, la doctrina, la jurisprudencia, para que llegue a plantear soluciones técnicas sobre el particular. Todo esto acerca del inicio de la vida se ha complejizado aún más, ¿no? Con la aparición de la procreática, de las técnicas de reproducción humana asistida, sobre todo las ex útero, ¿no? ¿Qué hacer con los embriones crioconservados y en qué momento podemos decir que se ha producido esta nueva existencia? Y si acaso la concepción termina siendo el único medio para poder crear vida humana. Porque la procreática y la embriología ha llegado ya técnicamente a crear vida humana sin la presencia necesaria de estos ingredientes tradicionales o estos elementos tradicionales básicos para crearla, que son el espermatozoide y el óvulo, porque hoy día podemos decir que se puede crear vida humana sin que exista una concepción, ¿no? Entonces ahí ha entrado todo este gran tema de que obviamente los romanos, ni siquiera los juristas, ni los médicos, ni mucho menos los juristas romanos pudieron prever, y que hoy en día nosotros nos enfrentamos a esta situación. La pregunta que yo me haría, sin entrar al tema técnico que lo van a tratar los demás expositores, es si la vida tiene un punto, si la vida se inicia en un momento exacto, preciso, cronológico, ¿no? O si la vida es un proceso, es un devenir, ¿no? Y que no podemos nosotros establecer cuánticamente un momento exacto, ¿no? Ya un genetista, Leron Luyem, dijo justamente eso, que desde el punto de vista del sentido pro-humano y un sentido de bioética natural, debemos entender que la vida humana es un proceso biológico que se va a entender que se produce cuando están presentes todos los ingredientes necesarios para poder considerarla. Pero también ahí tenemos pues un criterio tremendamente técnico, ¿no? Tremendamente amplio, más que técnico en sí. Pero frente a esta situación, que es el aspecto biológico, a nosotros nos interesa saber pues el aspecto jurídico,
¿no? Sabemos nosotros de que la vida no es necesaria fundamentalmente para la existencia de una relación jurídica, ¿no? Porque sabemos de que hay derechos que no necesitan vida para existir, que basta que hayan tenido un titular en su momento para que luego puedan seguir siendo protegidos estos a través de los beneficiarios de estos derechos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los derechos de quien en vida fue, el de cuyos, que van a ser ejercidos, respetados, asegurados por los herederos, ¿no? Es lo que se conoce como la protección pretérita de los derechos, ¿no? De aquel que fue persona. Entonces, por ejemplo, el derecho a la voz, el derecho a la imagen, el derecho a las memorias, ¿no? El derecho a la intimidad, son derechos perpetuos, que no dependen de esa condición básica y esencial que requieren otros derechos, que es la vida, ¿no? Porque claro, desde el punto de vista jurídico, siempre entendemos que la vida es la conditio sine qua non para las relaciones jurídicas y para las situaciones jurídicas, pero siendo, digamos, realistas, podemos ir mucho más allá de eso, ¿no? Ahora, somos conscientes también de que desde el punto de vista de instituciones jurídicas, ¿no? Por ejemplo, el derecho de sucesiones se construye justamente como consecuencia de la finiquitación de la vida, ¿no? Para determinar la transmisión o la posesión, la transmisión natural o la posesión natural de los bienes del de cuyos a los herederos. Entonces, finalmente, el tema del inicio de la vida o de la vida no debemos nosotros tratarlo básicamente como esta situación básica o fundamental o específica, porque siempre la hemos considerado así, ¿no? Hoy en día se ha tendido básicamente a referirse más que a la vida, a la existencia, ¿no? Se ha tratado de dar una nueva terminología a esta cualidad biológica del ser humano. Y además de eso, hoy en día no solo se habla de la vida como inicio, sino como el derecho a la vida como inicio, sino que hoy se habla, por ejemplo, del derecho a sobrevivir que tienen los embriones crioconservados, que se les ha digamos, limitado su existencia a través de este proceso de crioconservación para en su momento activársele nuevamente la vida para poder en su momento ser trasplantados al seno materno para que concluyan con una gestación. Entonces, para concluir y dar pase a los demás expositores, vamos nosotros a entender que el Código Civil hace bien de tratar de manera genérica esta situación acerca del inicio de la vida y dejar a la doctrina, y dejar a la jurisprudencia, y dejar a la casuística, ¿no? Lo mejor de ella para poder dar una respuesta clara y sincera a este tema. Nuevamente agradecerles la invitación y un fuerte abrazo, mi querido Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Un gran abrazo. Muchas gracias, profesor Enrique Barsi. Ahora vamos a darle la palabra al profesor Marco Torres Maldonado, que como ya dijo el profesor Humberto Montoya, es abogado asociado del Rodríguez Sangobaldo Abogados. Bien, buenas tardes con todos. Confírmame, Milo, si me escuchan bien, por favor. Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En principio quiero empezar agradeciendo a Milo y a Roger por la invitación y la iniciativa que han tenido para realizar este congreso en homenaje a una de las personas, creo, que más admiro y han sido muy importantes, finalmente ha sido muy importante en mi formación como joven profesor e investigador en materia civil y en derecho civil, que es el profesor Mario Castillo Freire, a quien allá por el año 2013, me recuerdo que me dio la oportunidad básicamente de ser parte en su estudio de abogados, ¿no? Y su practicante en el estudio en materia civil, en arbitrajes, y de ese momento como que fue surgiendo mi vocación, se fue consolidando mi vocación, tanto en la investigación del derecho civil, porque el profesor Mario Castillo, y eso quienes lo conocemos muy bien,
saben, da la oportunidad o brinda la posibilidad de que las personas allegadas podamos escribir e investigar juntos, ¿no? Y a veces habían domingos o sábados que nos íbamos al estudio a buscar en la biblioteca, ¿no? de varios pisos, para hacer una investigación seria, sólida, rigurosa. Y aparte, y en eso le estoy siempre muy agradecido y siempre se lo digo, le valoro mucho porque fue mi primer guía en mi formación preprofesional, ¿no? Es decir, ahora como abogado litigante en un estudio que se dedica a eso, tanto en procesos judiciales y arbitrales, la formación tanto del profesor Mario ha sido fundamental en todo eso. Entonces cuando Milo me comenta y me envía la invitación hace como 2 semanas, creo que el correo lo respondí en menos de 5 minutos, porque además de que tenía el laptop por el trabajo, sabía que era una buena oportunidad para eso, ¿no? Y aparte, también está aquí, y esto es muy emotivo, porque está presente también Enrique Barsi, que como saben todos, es mi guía, tanto en la formación académica y también profesional, ¿no? Creo que mi formación son las 2 personas a las cuales yo admiro y reconozco y siempre me han inspirado en mi formación como civilista. Entonces, nada, ahora cuando me convocaron para esta mesa y me dijeron que el tema tenía que ver con derecho de las personas, derecho a la vida, estaba interesante la problemática, y Enrique ha planteado muy bien la cuestión que existe. Y claro, efectivamente, como dice, la discusión en torno al derecho a la vida, que el profesor Carlos Fernández Aregol siempre lo reconoció como un derecho fundante, es un derecho madre, se dice, porque finalmente es el derecho que permite que un sujeto pueda conferírsele los otros derechos que existen, ¿no? No se puede hablar, como siempre digo, de imagen, no se puede hablar de privacidad, de derecho al honor que tenga una persona si previamente no estamos ante un reconocimiento existencial. Y ese reconocimiento existencial te da el derecho a la vida. Es como el presupuesto, ¿no? la esencia por el cual luego se fundan otros derechos. Y claro, aquí tenemos el gran artículo 1 del Código Civil, que establece que esto inicia con la concepción. Al respecto, no quiero incidir tanto en sí mismo, en el inicio de la vida, porque eso daría para hablar más cuestiones, y de repente algunos otros ponentes quieren entrar a ese tema. Sí tenemos, como algunos todos saben, una sentencia del Tribunal Constitucional con ocasión del caso de la píldora del día siguiente, que analiza básicamente las teorías que ha mencionado Enrique en torno al inicio de la vida, desde la teoría de la fecundación, la teoría de la anidación o implantación, y finalmente la teoría, incluso, que se plantea en otros ordenamientos, de la denominada formación del sistema nervioso central, ¿no? Hay personas que consideran que esto, incluso ahí recién se podría afirmar que estamos frente a un sujeto digno de tutela del derecho a la vida. Hacen como un argumento un poco contrario sensu del fenecimiento, ¿no? De la pérdida de la vida, que es con la muerte cerebral, y por ende dicen, como un argumento en contrario, el inicio debería ser. No es tan sólido, yo creo que hay premisas para cuestionar esto, pero finalmente son teorías, son planteamientos que se dan en torno al inicio de la vida. Y mi comentario rápidamente va a estar más orientado, y a propósito justamente de su homenaje al profesor Manuel Castillo, a algo que en su momento tuve la oportunidad de investigar junto con él, y escribir incluso un artículo que tiene que ver con la problemática de la maternidad subrogada en el Perú, y cómo su vinculación que tiene el tratamiento del concebido con el derecho a la vida, ¿no? Y lo voy a plantear a partir de un caso para hacerlo esto más dinámico, y tampoco no desarrollar tantas cuestiones teóricas en este espacio. Y todos conocemos que existe dentro del conjunto de técnicas de reproducción humana asistida, esto que se denomina como la maternidad subrogada o útero subrogado, algunos más denominan vientre de alquiler, no es exacto eso. El informe de Warnock define esto básicamente como la situación en la cual una persona gesta por encargo de otro, y ésta se compromete a que al momento del término de la gestación y del nacimiento del niño, se entregue a esto. Entonces, claro, en el Perú hay autores clásicos que han cuestionado siempre que este acuerdo de maternidad subrogada sea válido, ¿no? Cuando escribimos con Mario, esto hace varios años, 2013 aproximadamente, 2014, fuimos una de las personas que defendimos de que estos acuerdos en sí mismos son válidos, ¿no? Es decir, para nosotros el análisis a partir del libro 2 de acto jurídico no debería estar afectado por ningún vicio de nulidad o de anulabilidad, sino que en sí mismo un acuerdo era válido. Y lo cierto es que finalmente cuando uno hace, más allá de las cuestiones teóricas, el traslado al aspecto práctico, lo cierto es que en el Perú y en cualquier lado del mundo se realizan ese tipo de técnicas. Y uno de los casos que quiero plantear y hacer el análisis con el derecho a la vida, muy rápido, es este caso del 2006, no voy a decir el nombre y apellido de la persona para no identificarla, pero vamos a denominar a la señora como la señora Juana. Y esta señora Juana en algún momento tuvo un tema de una insuficiencia renal,
tuvo un problema con una hipertensión arterial que simple, médicamente estaba impedida de poder gestar, ¿no? Y nuestra amiga Juana estaba casada con el señor, supongamos, Luis, ¿no? Entonces Juana casada con Luis, y Juana tenía este diagnóstico médico que siempre le impedía gestar en sí misma, y por ende, más allá de que pueda producir sus propios óvulos, no podía llevar a cabo una gestación. Y en ese contexto, con su médico de cabecera en una clínica aquí de Lima, le sugiere el propio médico que ver la posibilidad de que exista una persona que pueda gestar por encargo de ella, ¿no? Y su pareja, su esposo Luis, ¿no? Entonces, finalmente aparece, y este caso en la academia lo conocemos en el Perú como el caso de la madre abuela, porque claro, quien se ofrece de manera voluntaria y altruista y responsable es la mamá de Juana, ¿no? Y claro, iba a gestar el hijo de su hija, y por ende iba a ser al mismo tiempo tanto madre gestante, pero también iba a ser la abuela del menor o de la menor. Y así se da el caso, finalmente se lleva a cabo el proceso de gestación, da a luz, y el tema se judicializa en su momento, porque claro, cuando da a luz, la enfermera al momento de consignar los datos de identificación en la partida de nacimiento de la menor, se consigna como madre a quien está dando a luz, y quien estaba dando a luz era la abuela, la abuela de la menor, y se consigna como padre a nuestro amigo Luis. Entonces eso generó todo un proceso judicial de impugnación de maternidad, y en ese proceso es que justamente se analiza, no se analiza, pero como que si hay una cuestión, ¿no?, acerca de estos acuerdos de maternidad subrogada, ¿no? Porque lo que el juez advierte es que por un fin estrictamente altruista, solidario, ¿no?, la abuela había gestado por encargo de su hija y sin ningún problema. Pero el tema yo lo quiero vincular eso con derecho a la vida, que es la temática del panel, porque en ese proceso judicial el juez toma conocimiento de que existían 3 embriones que estaban crioconservados en la clínica en Lima. Y en el momento de resolver este caso y decir que corresponde que se rectifique el apellido de la menor, también se pronuncia sobre la situación de estos 3 embriones crioconservados. Y expresamente dice que esos embriones, como lo ha dicho Enrique en su exposición, indistintamente se traten de embriones que están en el útero de la mujer o fuera del útero, sean ex útero, finalmente son titulares del derecho a la vida. Y tienen que realizarse mecanismos para que se garantice ese derecho a la vida. Y lo que dice el juez es que respecto a esos 3 embriones que están crioconservados, expresamente señala y les otorga un plazo incluso de 2 años, para que en este caso la pareja, tanto Juana como Luis, en nuestro caso abstracto, hagan efectivo del derecho a la vida que tienen los 3 embriones que están crioconservados y que están, digamos, con una fecundación in vitro, ¿no? Y claro, que están vivos, pero están congelados en esta clínica en Lima, y incluso le da las posibilidades la sentencia, ¿no? Porque le dicen puede ser mediante una implantación en el vientre materno, y esa posibilidad siempre estaba descartada por el propio diagnóstico médico que tenía Juana, o la sentencia incluso dice, o por subrogación de vientre de tercera persona sin fines de lucro, ¿no? Entonces, de esa manera, claro, dicen, si es que no se utiliza dentro de del plazo de 2 años, se podría dar en adopción, que es finalmente algo que también existe, que es la adopción de embriones crioconservados. Entonces, de esa manera, se busca un poco, a partir de esta sentencia, luego han venido otras sentencias ya que analizan más la problemática de la maternidad subrogada, se trata de garantizar el derecho a la vida que como sujeto de derecho especial ostenta el concebido. Entonces, es una sentencia muy interesante, es una de las primeras sentencias que tenemos en el Perú sobre maternidad subrogada, y fue justamente analizada con ocasión de ese trabajo, que ahora lo traigo a colación, a propósito de este congreso en homenaje al profesor Mario Castillo, porque investigamos justamente sobre este tema de la maternidad subrogada y la validez que deberían tener estos acuerdos en el Perú. Entonces, la temática da para más, no quiero tampoco tomarme más tiempo y afectar todo el desarrollo del panel. Luego han venido otras sentencias, hace un par de años hemos tenido una más sobre maternidad subrogada y esos acuerdos, en los cuales incluso implícitamente reconocen su validez a nivel negocial, pero está. Entonces, nuevamente quiero cerrar un poco agradeciendo a Milo y a Roger, y en especial al profesor Mario Castillo Freire, a la doctora Laura Castro, que está conectada, a Marito, su hijito, por las enseñanzas en sí, en mi formación. Y como siempre le digo, cuando tengo la oportunidad de escribir algún mensaje, le agradezco, y eso lo voy a hacer hasta cuando esté presente, digamos, haber despertado y consolidado mi vocación en mi formación como civilista, ¿no? Finalmente, yo creo que, y esto pasa mucho, y con esto cierro, a veces las personas nos ponemos máscaras o se ponen máscaras
¿no? Y muchos deben identificar al profesor Mario Castillo Freire como investigador, como académico, y se quedan ahí, ¿no? Digo a las personas que no tienen un trato tan directo con él, no llegan a conocer a la persona que está detrás. Y cuando uno empieza a quitar, ¿no?, los títulos y los grados académicos y se queda finalmente con la persona que es Mario, realmente termina sorprendiéndose más, ¿no? Por esta calidad humana que tiene, por la actitud que siempre nos plantean en el estudio cuando trabajamos con él, y por ser siempre y sobre todo una buena persona, que es lo más importante, creo que todos debemos buscar y entender, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, profesor Mario Castillo Freire, a todos los del panel, y conmigo será hasta otra oportunidad, igual estar aquí conectado escuchando las demás ponencias. Gracias, Milo. Muchas gracias, Marco, por tu excelente exposición. Ahora vamos a darle el uso de la palabra al profesor Tiago Rodovalo dos Santos. Como se dijo, es profesor en la Universidad Católica de Campiñas, además de un destacado exponente del derecho civil brasileño. Adelante, Tiago, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eu começo agradecendo muito a professor Milo e a professor Roger Vidal por la organización y por la gentil invitación. Esto es para mí una participación muy especial. Esto es seguramente uno de los congresos más especiales de que puedo participar, porque es una justa homenaje a un gran maestro de todos nosotros, que es el profesor Mario Castillo Freire. Entonces acá me gustaría mucho de aproveitar o momento para dizer algumas palavras ao professor Mario Castillo. Na vida, muitas vezes, em seu labor, em seu tempo, com o trabalho, com as distâncias, nos roubam muitas vezes as oportunidades de la justa homenagem em vida, de las oportunidades de ser a uma pessoa de nossa admiração. Então, esta justa homenagem, este justo tributo que se hace ao professor Mario Castillo é uma oportunidade de ser a ele minha profunda admiração, não só profissional, mas também minha admiração personal. Então, é um grande honor, um grande prazer estar aqui e participar deste congresso. Estou, inclusive, com uma de suas obras, uma obra que me gusta muito, porque tem a sua assinatura, que é o Tratado de Direito das Obrigações, com o professor Sterling, e que eu uso muito acá em Brasil, que é um norte, uma fonte muito segura de consulta e de aplicação na direito brasileiro. Então, este é um congresso para mim muito especial. Então, professor Mario Castillo, receba meu fraterno abraço de Brasil. Um abraço que me gostaria muito de dar em persona, mas em estas circunstâncias da Covid não é possível. Bem, com relação ao tema do congresso, o tema que nós estamos a debater, me gostaria de endereçar algumas problemáticas, algumas temáticas muito cortas. Não vou tomar muito tempo, especialmente com o portunhol, que está um tanto quanto terrível. Em el direito brasileiro, nós temos uma disposição em grande medida muito cerca com o direito argentino, com o direito de muitos países da América Latina e de Europa. O que diz o direito brasileiro? Que a personalidade civil, ou seja, a aquisição da personalidade, ocorre com o nascimento com vida, ou seja, com o desprendimento da madre. Pero a lei, os dizeres de nosso código, põe a salvo, ou seja, protege todos os direitos do não nascido desde a concepção. Então, isto é ponto que me gostaria de endereçar. Porque isto traz, claro, como disse o professor Henrique Varzi, um debate muito secular e provavelmente um debate que não se vai a terminar, que é o direito da vida. Acá em Brasil, este é um debate sempre muito polêmico e sempre muito presente que nós temos, porque é o debate que passa, por exemplo, por o problema do aborto acá em Brasil. E como em o direito argentino, nós temos 3 possibilidades de aborto acá legalmente autorizadas em el ordenamento jurídico brasileiro, que é quando não há consentimento em ato de generação. Então, há ato de violência e isto não é acobertado. Então, em este caso, é permitido o aborto. O segundo caso é em la circunstância quando há risco na vida da madre.
Então, em este caso, temos uma colisão em direitos à vida, e em este caso é lá permitido o direito ao aborto. E o terceiro caso é quando não há viabilidade de vida do não nascido. Ou seja, há uma malformação que que impede que o não nascido pode nascer com vida, como é o caso de não hacer uma massa encefálica do cérebro. Então, estes são os três casos. Pero o que me gostaria de endereçar aqui é outro ponto que lhe dialoga com isso, que é o âmbito de proteção do não nascido. Acá em Brasil, por exemplo, nós reconhecemos, a lei nos reconhece, o direito a existir do não nascido, o direito a nascer do não nascido. Isso se faz, por exemplo, com os alimentos que são devidos à madre embarazada. Por exemplo, por que o padre tem que pagar alimentos para a madre embarazada? Porque há direito do não nascido de existir, de nascer. Então, isto é uma demonstração da proteção jurídica, mesmo que não haja uma completa aquisição da personalidade jurídica. E este segundo aspecto, caso muito interessante que temos no passado em Brasil, um passado muito recente em Brasil, que era caso em que uma muito mala broma com uma madre e seu filho, se discutido se o filho poderia demandar o dano moral, que há na honra objetiva do filho que não havia nascido, e o judiciário brasileiro ha admitido a possibilidade. E este caso nos demonstra que com o nascimento com vida, com o desprendimento da madre, há uma aquisição completa, plena da personalidade jurídica. Pero isto não significa que não haja uma aquisição parcial da personalidade jurídica do não nascido durante a gestação. Então, alguns aspectos da personalidade jurídica são tutelados, são protegidos pelo ordenamento jurídico desde a concepção. E isto inclui o direito a existir, por exemplo, com os alimentos, e uma proteção também a alguns aspectos do direito de personalidade, como a honra do não nascido, que muitas vezes pode ser atacado injustamente, como foi no caso de uma broma, sem adentrar aqui na discussão em torno da liberdade de expressão ou de outra liberdade. Então, estes são dois aspectos que me gostaria de trazer acá, que para além da discussão em torno da aquisição da personalidade jurídica, o âmbito da proteção pode ser um pouco diferente, mas há âmbito de proteção muito importante durante a gestação. E isto me parece um pouco incompatível com a defesa de que não há nenhuma personalidade jurídica para o não nascido. Alguns aspectos parciais da personalidade jurídica são adquiridos desde a concepção. E isto impacta toda a discussão que temos em torno do aborto, em torno do direito do não nascido. Bem, estas eram as palavras que me gostaria de falar sobre o tema. E mais uma vez, agradecendo muito a professor Milo, a professor Roger Vidal, por la iniciativa, por la oportunidade, por la convite, e endereçar-me a fraterno abraço ao professor Mário Castilho Freire e agradecer e manifestar mais uma vez meu grande honor, meu grande prazer de participar de um congresso que lhe presta esta justa homenagem que me gostaria de fazer em persona. Então, receba meu abraço fraterno de Brasil, você que é maestro de todos nós outros. Muitas graças. Gracias a ti, querido Tiago. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, apreciado Tiago. Esperamos pronto tenerte por Lima. Ahora vamos a escuchar las palabras del profesor Juan Carlos Palmero, quien es expresidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Adelante, profesor Palmero. Muchas gracias. Profesor Palmero, está silenciado su micrófono. Ahora sí. Antes que nada, quiero agradecer fundamentalmente, de manera muy especial, la invitación que se me ha formulado para participar en este importante evento científico.
y sobre todo las cosas, empezar mis palabras rindiendo un justiciero homenaje a Mario Freire. Quiero expresar esta explicación porque creo que nada ha sido más justo que este homenaje a Mario Castillo Freire, porque evidentemente que escuché todos los elogios que le hicieron con anterioridad, pero la palabra que me quedó siempre presente fue la palabra generosidad, porque realmente solamente la generosidad de Mario puede explicar su vocación por la docencia cuando está requerido por tantas exigencias de tipo profesional, de tipo científico y de tipo de investigación y de publicaciones. Todavía dedicar un tiempo a formar la juventud es realmente destacable y por eso creo que este homenaje es justiciero y me sumo con el mejor de los placeres. Quisiera decir también que para tratar este tema quisiera recordar de alguna manera a un gran jurista peruano, que fue Carlos Fernández Cesariego, que escribió mucho sobre estas cuestiones y fue el que, en definitiva, en muchas oportunidades marcó rumbos, sobre todo en un tema tan cambiante que yo diría que tiene una evolución historiográfica, porque según el momento en que se encuentra la evolución de las ciencias naturales, es como va a ir respondiendo el derecho en sus distintos institutos que puedan construir al respecto. Y me llama especialmente la atención, y quiero en este sentido elogiar de alguna manera, el título que congrega a este panel. Fíjense que no dice comienzos, distintos conceptos sobre el comienzo de la vida humana y su protección por el derecho, sino que dice novedades sobre el comienzo de la vida humana y su protección por el derecho. Es decir, plantea esta dicotomía que es el gran problema actual entre vida humana y derecho. Es decir, si la vida humana per se importa la adquisición de la personalidad como sujeto de persona física o persona humana, o si puede escindirse este concepto y que primero exista la vida humana y después, como un hecho posterior, aparezca, diríamos, la persona. Esto, acá lo citaron a Kelsen, no es novedad. Desde hace muchísimo tiempo hay gente que quiere establecer, por ejemplo, nosotros tuvimos un gran jurista de Argentina que se llamaba Alfredo Orgaz, que ya en la década del 40 decía que el concepto de persona es un concepto técnico, esencialmente técnico, y por lo tanto es independiente del supuesto psicofísico que lo sustenta. Y podía haber, y ponía el ejemplo del caso de la esclavitud, de gente que era plena desde el punto de vista psicofísico y sin embargo no era persona. Tenía totalmente vedada la posibilidad de ser considerada persona. Entonces no hay una correlación necesaria entre vida humana y persona. El problema es que en la evolución de los tiempos hay dos posiciones que son claras y muy precisas. Para unos, la vida humana empieza, con la vida humana automáticamente empieza el concepto de persona. No puede escindirse la vida humana del reconocimiento de la personalidad. Están íntimamente unidos como un hecho psicofísico jurídico que da lugar al sujeto de derecho capaz de entablar relaciones jurídicas. La otra posición, en cambio, es la que sostiene que hay una diferenciación entre vida humana y persona. Primero empieza la vida humana en varios aspectos, o progresiva o por distintas manifestaciones, y después recién aparece la persona al finalizar o en un estadio de este proceso. Y esto ha dado lugar a múltiples problemas, y yo diría que, ¿por qué me refería a que se trata de un problema historiográfico? Porque según la etapa en que uno se encuentra, van dándose soluciones diferentes. Y voy a hacer un leve recuento del derecho comparado de cómo se fue resolviendo este problema de la contradicción entre vida humana y persona. Fíjense, en el derecho romano, la nascituru era confundido con una parte del vientre de la madre, con las entrañas maternas. Es decir, no había diferenciación entre la persona y el nascituru.
por eso que la única manera de concebir el concepto de persona era con el nacimiento con vida. Pero esto empezó a tener una cantidad de objeciones, fundamentalmente en el caso de las ejecuciones que se suspendían cuando el sujeto pasivo de la pena estaba embarazada. Se empezó a reconocer que había algo antes que el nacimiento. Y así, en la evolución de los tiempos, apareció aquella famosa teoría del monstruo y del prodigio, que dio lugar a establecer estas consideraciones que estamos hablando, de estas teorías que refería. Pero fue fundamentalmente a partir de los estudios de Teixeira de Freitas, cuando fue el primer jurista latinoamericano capaz de crear una teoría general de la persona jurídica, que elaboró esta concepción ya perfectamente clara, en la cual la persona humana empieza al momento de la concepción. Es decir, cuando nosotros advertimos nuestro viejo Código Civil, que había tomado al pie de la letra las enseñanzas de Freitas, dice que la persona humana no es un hecho potencial, sino que ya existe al momento de la concepción. Y la concepción pasa a ser ahora el otro centro capaz de generar esta circunstancia del nacimiento de la persona humana. Es decir, el concebido es persona, no persona futura, sino persona presente. No es potencial, sino ya es una realidad. Y ahí se produce una simbiosis entre vida y personalidad, entre vida y sujeto de derecho. Pero ¿qué pasa? Andamos en el tiempo y aparecen dos hechos fundamentales. Uno es el caso famoso de Roe versus Wade, el famoso fallo que habilitó el aborto en los Estados Unidos. Si ustedes leen los considerandos del juez Blackmun en su fallo, donde establece el principio de los intereses relativos, según estos conflictos de intereses entre la libertad de la mujer para llevar adelante su embarazo y el derecho del nascituro a nacer con vida, ustedes se fijan que él dice: yo he buscado en el derecho norteamericano alguien que me defina qué es lo que es persona, y no lo he encontrado en ningún lado. Entonces, como no he encontrado en ninguna disposición legal dónde comienza la persona, yo como juez de la corte digo que la persona empieza cuando tiene viabilidad. ¿Y cuándo tiene viabilidad? Y tiene viabilidad cuando ha llegado el sexto mes de embarazo, y el sexto mes de embarazo le genera la posibilidad de una vida autónoma. ¿Por qué? Porque trasladado a un pulmotor, trasladado a una incubadora, puede tener vida propia. Entonces dice, hasta el mes sexto no es persona. A partir del mes sexto, como ya tiene autonomía, a partir de esa oportunidad ya tenemos que reconocerle persona. Fíjense que el fallo se dicta mucho antes de una serie de investigaciones que han venido con posterioridad. Después, el último concepto de persona es la persona empieza con la implantación, es decir, con la anidación en el útero. ¿Por qué? Porque vino el famoso tema de Louis Brown, es decir, el bebé probeta, donde se dio la posibilidad que la concepción se disociara del hecho natural y apareciera en probeta. Entonces ahí nomás surgió la primera duda: ¿cuál es la naturaleza jurídica de este embrión extracorpóreo? ¿Qué hacemos con esta vida humana potencial que está fuera del seno materno? Y que por lo tanto, una vez que está implantado, pasa a ser el proceso biológico del nacimiento, pero antes es una célula que tiene en sí misma toda la potencialidad del crecimiento, pero evidentemente está disociada. Este hecho plantea entonces la necesidad de una serie de posiciones. Fue el intento que quiso hacer nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación, antes de la modificación del artículo 19 del comienzo de la vida, que establecía una diferencia en el comienzo de la vida. En los casos comunes, la concepción. Cuando se trataba de un caso de reproducción humana asistida, entonces la vida comenzaba desde la implantación, es decir, desde el momento de que ese embrión hubiese sido aceptado por el útero materno y hubiera comenzado el proceso de gestación. Así que ahí tenemos claramente las cuatro posiciones. La vida empieza con, la personalidad empieza con el nacimiento, la
la personalidad empieza al sexto mes de embarazo, la personalidad empieza con la concepción, o la personalidad empieza con la implantación. Los 4 criterios que van respondiendo a situaciones de la evolución de las ciencias médicas de cada momento. En el caso del Código Civil argentino, que había tomado a la letra al artículo 35 del esbozo de Freitas, tenía una definición de persona física. Decía, aquella que presentase signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes. Y la doctrina argentina había sido muy crítica con esa definición, diciéndole de que en realidad importaba una tautología, porque definía la persona humana repitiendo el concepto de humanidad, es decir, definía el predicado, se confundía con el sustantivo, y por lo tanto era una definición que no respondía ni siquiera al momento actual en que se vivía, y al mismo tiempo era deficiente desde el punto de vista técnico. Por eso que el nuevo código la deroga al artículo 51. Sin embargo, yo creo que este tema fue un error, porque se olvidaron de lo que pasó con la evolución en el estudio de la definición científica de género humano. Acá hay un estudio de Craig Venter y de James Watson que se llama El mapa de la vida, que llega a lograr determinar con total precisión los 26.345 genes que tiene el género humano. Y el género humano hoy tiene una definición científica, a diferencia de lo que pasaba antes de esta situación, donde el género humano tenía una definición cultural, o si se quiere filosófica, pero no tenía una definición científica. Por eso que lo que hemos defendido, la vieja definición de Vélez, que era en realidad la definición de Freitas, porque la había tomado al pie de la letra Freitas, en la Argentina sirvió mucho. Esa definición permitió que los Down fueran respetados, esa definición permitió que los indios fueran tratados como seres humanos, porque tenía una connotación de igualdad. Las enfermedades que podían existir en ese momento podían generar este tipo de situaciones. Entonces, no había molestia de que en realidad se sacara esta definición. Sin embargo, se entendió que era una antigualla y que había que sacarla. Pero ¿qué pasa? Le llaman persona humana. Al decirle persona humana, vuelve nuevamente a plantearse lo que hemos dicho. Hoy el concepto de humanidad no es un concepto cultural, es un concepto científico. El género humano es perfectamente definible desde el punto de vista científico. Y tanto es así, que acá viene lo importante del tema. Es que si yo tomo un embrión extracorpóreo y le hago un ADN, me va a dar exactamente el ADN en su calidad, en su cantidad, con los genes, va a definir su origen incluso, porque hasta hay genes que le permiten identificar sus antepasados, le va a definir el sexo también. Y además, en el estado del blastocito que es capaz de pasar hacia el útero materno, es decir, en el momento de la implantación, tiene 2 tipos de células, trofoblastos y embrioblastos. En el embrioblasto tiene todos los órganos del ser humano en potencia, a punto tal que la medicina está trabajando fundamentalmente sobre esa parte del blastocito, en el embrioblasto, porque ahí puede entrar a lograr la regeneración de partes del cuerpo humano que pueda el día de mañana sustituir un órgano que está enfermo. Entonces, fíjense ustedes cómo fue variando la situación. Hoy, el comienzo de la vida es un hecho científico. Después vendrán otras consideraciones si esa identificación absoluta de la vida con la persona es correcta o no a la luz de la contraposición de 2 principios que pueden estar contrapuestos. El principio vida humana, que algunos lo consideramos como el principio superior, y otros que dicen hay que cotejarlo este principio, que no es absoluto, con el principio de libertad, por ejemplo, el principio de libertad de la mujer para poder definir su vida y de exponer si realmente va a seguir adelante un embarazo, y hacer una contraposición, y esto es según el interés al proceso de los intereses contrapuestos al proceso de la evolución de la gestación. Pero básicamente hoy no hay más discusión de cuándo empieza la vida, porque cualquier
científico que le dice, haga un ADN de este tema, se resolvió. Y la prueba más evidente que ha sucedido es la jurisprudencia. No tengo el dato preciso de la cita, pero sí tengo la referencia concreta de un ginecólogo inglés que le pasó a uno de estos médicos que guardan embriones, que la secretaria le había generado una confusión en el tubo que conserva los embriones crioconservados y tenía que ponerle un segundo embrión a una pareja y no sabía cuál era, y le hicieron el ADN y con el ADN supieron perfectamente bien cuál era el que correspondía. Es decir, ya el embrión tiene una identificación absolutamente clara. Ahora, de ahí a reconocerle o no como sujeto es un segundo problema que se plantea. Y por lo tanto yo creo que las novedades que van a existir en materia de protección y de manejo son precisamente en este grupo de vida humana con autonomía suficiente para poder desenvolverse, pero que está fuera del ámbito materno. Y por lo tanto ahí puede empezar. La ingeniería genética de modificación de embriones, agregarle genes ajenos, agregarle genes que vengan incluso del reino animal, que puede ser. No se olviden que con el chimpancé tenemos apenas un 2,6% de diferencia en número de genes. Es menos de lo que hay entre dos especies animales, como puede ser los burros con los caballos. Es decir, estamos ahí en el límite. Ya se están estudiando, por ejemplo, en el corazón, válvulas que pueden venir de los cerdos. Es decir, el género humano tiene una definición científica que lo diferencia de otros seres. Lo diferencia de los chimpancés, los diferencia de los gorilas, los diferencia de todos los animales que existen y de las plantas. Cada uno tiene su ADN, tiene su código genético. Entonces, eso ya no está en discusión. Lo que sí está en discusión es qué momento se le reconoce el concepto de persona. Y ahí viene el tema. Pero ¿quién es el que va a tener el problema? Porque si yo le reconozco el concepto de persona, los que pensamos que la vida humana de por sí da este derecho, esta dignidad, por el solo hecho de nacer, este soporte psicofísico, le da la dignidad suficiente de tener este derecho esencial que es el derecho a nacer. Que nace no puede quitar nadie. Es el primer derecho que puede tener el hombre, el derecho a nacer. No tenemos necesidad de seguir viendo qué medidas de protección. ¿Quiénes son los que van a tener problemas de la protección de la vida humana? Van a ser, primero, los que tienen embriones extracorpóreos y van a ver si aceptan o no el tema de la ingeniería genética o de la modificación que puede haber de los exámenes preimplantatorios. Van a tener problemas de identidad cuando existen donaciones anónimas, que es todo este tema de la maternidad subrogada que lo han tratado precedentemente, que nosotros se incorporó, pero fue sacado a último momento del código, y se vedaba la posibilidad de que nace por las técnicas de fertilización asistida pueda conocer su origen genético. Eso, además de violar principios generales de los tratados internacionales, si ustedes se ingresan dentro de la jurisprudencia que ha recogido el Senado francés respecto de la ética que gira en torno a estas modificaciones, ha descubierto que hay más de 80 testigos que han tenido graves problemas por ignorar quién ha sido su origen genético. Porque fíjense que el adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes genéticos y el que nace de una donación anónima no tiene derecho a conocer sus orígenes genéticos. Ese es un problema muy grave, que no está resuelto. Porque si se va a aceptar la maternidad subrogada como fórmula de superar la infertilidad social, es decir, la consecuencia de los matrimonios homosexuales o del mismo sexo, que necesariamente van a tener que hacer alguna de estas cosas, entonces acá viene un problema muy serio, que es el de la identidad de esta persona. ¿Qué hacer con todos estos embriones que quedan conservados y que están sometidos a congelamiento? Esos embriones van a pasar a la investigación, se van a destruir. Se descubrió en Inglaterra, por ejemplo, que un ginecólogo tenía más de 100 embriones que él era el dador. Y después, bueno, que está bien eso, está mal, la ética puede participar de esto, habrá que sancionar una ley de protección de la vida antes de ser persona, porque una vez que es persona ya está protegido por todo el sistema de derechos humanos, pero antes de ser persona, esta vida humana
tiene que tener un sistema de protección, que yo creo que es el gran problema. Por eso que me parece muy atinado el título de este panel, que en realidad coloca el tema en su lugar justo. No es los que identificamos personas con vida humana, porque al ser personas ya está protegido por todo el sistema. Los que van a tener que proteger la vida humana son los que creen que hay una disociación entre la vida humana y la persona. Ese es el problema. Y hay muchos, ¿eh? Yo apenas he enumerado unos cuantos. Fíjense que en la maternidad subrogada acaba de salir estudios en Estados Unidos que las madres sustitutas, aún sabiendo claramente de que están cumpliendo un contrato a título oneroso y por el cual saben que exactamente que ese hijo no va a pertenecer a ellos, sino que tienen que entregarlos como consecuencia del contrato que han firmado, sin embargo, han tenido graves problemas psicológicos después, que les queda como un remanente. Es decir, es un tema nuevo que habría que analizarlo. Tiene la identidad, tiene la ingeniería genética, tiene este tipo de cuestiones, tiene una serie de situaciones que se plantean donde hay necesidad de conocer la relación que puede existir con una persona que llega a tener un parentesco, porque puede darse el caso del incesto eventualmente. Es decir, hay muchos temas de protección de la vida humana si es que no lo identificamos con la persona. Y entonces yo creo que esto va a ir variando cada día, todos los días va a ir variando. Y si ustedes estudian los estudios que hace el Senado francés, que va nombrando una comisión investigadora que analiza cada avance que hace la bioética, cada avance que hace lo estudia después, cuáles han sido los resultados de la realidad. Hoy han encontrado, por ejemplo, que esta situación de las donaciones anónimas para hacer la maternidad subrogada está creando graves perturbaciones sociales. ¿Por qué? Porque cuando llegan a cierta edad se presentan al juez y le dicen, vea, tengo una depresión porque no sé quién es mi padre. El juez le autoriza a conocer quién es el padre. Está bien, no tendrá derechos hereditarios, no será ninguna vinculación de los otros derechos que surgen de la paternidad, pero se le presenta a una familia que está constituida y organizada con otros hijos, este personaje que viene y dice, yo también soy hijo, y crea graves perturbaciones que están generando la aparición de estos hijos de donaciones anónimas. Y no digamos cuando es la propia óvulo el que es materia de donación y por lo tanto la madre se presta a entregar un hijo propio, que sucede en algunos casos. Y por último hay un problema central también en todo este tema. ¿Cómo vamos a mantener la gratuidad frente a un sistema abierto de fertilización asistida? ¿Cómo se va a mantener la gratuidad? Yo pienso, supongamos, y lo estoy viendo ya en las clínicas, porque en la Argentina, si bien se suprimió, la jurisprudencia lo ha abierto claramente, o sea que está funcionando claramente. El ginecólogo, ¿qué ofrece? Ofrece una calidad de persona, ofrece un manejo, en cierta manera, diríamos, no muy correcto, porque va eligiendo color de tipo social o un tipo de situaciones. Pero supongamos que esto se generalice a un nivel tal, creo que va a haber gente que va a vender semen, y esto se va a transformar indudablemente en un negocio que no va a poder mantenerse el propósito de la ley de que sea gratuito. Todos estos problemas son los que creo que giran en torno a esta interrogante de hoy. Yo creo que al participar del criterio de que vida humana es igual a persona, estoy bastante protegido por esta situación, porque la persona va a tener todas las garantías que tienen de los derechos humanos y los pactos internacionales. El problema le surge a quienes ven esta disociación y quieren ver qué hacen con la vida humana antes de llegar a ser personas. Y esto es lo que yo he tratado de tirar así, en los 15 minutos pequeños que tenemos, algunos de los problemas que pueden preocuparnos. Y no quiero decir el último, que ya es el peor de todos, que está vinculado con la clonación
y está vinculado con la posibilidad incluso de la fecundación de células sin necesidad de que estén la contraposición de óvulos y espermatozoides. Por eso que digo que esta es un problema de tipo historiográfico, porque va a ir variando según cómo vaya evolucionando la ciencia médica. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Palmero, por sus brillantes reflexiones de Córdoba, Argentina. Ahora, para terminar la mesa 2, vamos a darle pase al profesor Osvaldo Hunskov, quien es exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y socio del estudio Sparrow Hunskov Villanueva Abogados. Adelante, profesor. Muchas gracias. Está con el micrófono apagado, profesor. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Adelante. Muchas Gracias, doctor Milo Ruiz. Gracias por su presencia. En primer lugar, deseo transmitir mi especial agradecimiento por haber sido invitado a participar en el homenaje al doctor Mario Castillo Freire por sus 30 años de docencia universitaria. Asimismo, deseo expresar una especial felicitación a la Junta Directiva del Instituto Peruano de Derecho Civil y al capítulo peruano de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado por la iniciativa de organizar tan merecido homenaje al doctor Mario Castillo Freire. Para quien les habla, es sumamente grato compartir el plantel de expositores convocados con 14 profesores argentinos, 3 profesores españoles, 2 profesores de Paraguay y con profesores de Colombia, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Bolivia. Es también sumamente grato compartir el presente homenaje con destacados colegas nacionales, entre ellos con 4 decanos de importantes facultades de Derecho de nuestra ciudad, con ex decanos tanto de facultades de Derecho como del Colegio de Abogados de Lima, con la actual presidenta del Tribunal Constitucional y con muchísimos destacados profesores y académicos peruanos vinculados tanto a la Facultad de Derecho como a los principales estudios de abogados del país. Como todos lo habrán podido apreciar, el Congreso de Homenaje al doctor Mario Castillo Freire está organizado para que sea desarrollado en 3 tardes de 12 mesas, adecuadas y ordenadamente distribuidas. Y salvo la primera mesa que tiene que ver con las razones y motivaciones del homenaje, las 11 siguientes se ocupan de los principales temas que se desarrollan y regulan en el Código Civil peruano de 1984, obviamente aún vigente. Y concluye con la ceremonia de clausura, que se hará cargo de los principales organizadores, y con las palabras finales del homenajeado, que seguramente todos escucharemos. En mi caso personal, originalmente estuve invitado y programado en la primera mesa, y lamentablemente justo en la tarde de hoy, miércoles 19, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, he tenido que participar como vocal en la sesión virtual de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Lamentablemente es una sala con muchísimo trabajo y los temas que se veían hoy día eran particularmente importantes. Y los 4 vocales somos irreemplazables, ¿no? Salvo que con razones justificadas uno consiga que de otras salas algún vocal te reemplace, lo cual no me fue posible, ¿no? Razón por la cual, como una deferencia especial hacia mi persona y como una excepción, si bien estoy programado al final de la mesa número 2, el propósito es que yo continúe con el tema de la mesa número 1 y comente algunos detalles relacionados con la persona del doctor Mario Castillo Freire. Siempre es bueno recordar que en el mes de octubre de 1980, estamos próximos a cumplir 40 años, se aprobó la creación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Y en el mes de marzo de 1981 se iniciaron sus actividades académicas. Ello sucedió luego de una intensa gestión de varios años
logrando finalmente que se incorpore una facultad de Derecho en una universidad esencialmente vinculada a las actividades empresariales. La Universidad de Lima nace en el año 1962, pero básicamente con carreras vinculadas a la administración, y tuvo realmente mucho éxito. Sin embargo, los profesores que ya estaban vinculados a la universidad querían demostrar y justificar lo necesario y oportuno que, conjuntamente con la Universidad Católica, que es por supuesto una magnífica universidad en la que tanto el doctor Castillo como yo nos hemos formado, exista una facultad de Derecho en la Universidad de Lima como una alternativa, ¿no? Ello sucedió, evidentemente, después de numerosas gestiones que fueron al final exitosas. Ahora bien, uno de los propósitos de las primeras autoridades de la facultad fue captar a los mejores profesores de las diversas especialidades del derecho, para lo cual, tanto la ubicación física de la universidad en ese momento, el campus estaba en una zona muy fácil de acceso, lo cual no es igual ahora, como la infraestructura que se les ofrecía a los profesores en general, facilidades de estacionamiento, etcétera, y otra más, biblioteca y todo lo demás, ¿no? Así como a los alumnos eran adecuados y muy apropiados. Y en ese sentido se tuvo mucho éxito, pues se incorporaron profesores de la talla del doctor José León Barandiarán, el doctor Ulises Montoya Manfredi, el doctor Carlos Rodríguez Pastor, el doctor Jorge Ramírez Díaz, el doctor César Fernández Arce, el doctor Valentín Paniagua Corazao, que fue presidente del país durante 9 meses, el doctor Felipe Osterling Parodi y el doctor Max Arias Heredia, entre otros. En el caso de estos dos últimos, es decir, del doctor Osterling y el doctor Arias Heredia, aparte de formar parte en esos años, del 80 al 85, del partido de gobierno dirigido por el arquitecto Fernando Belaúnde de Terry, quien entre los años 80 y 85, repito, condujo a nuestro país, habiendo ambos juramentado como ministros de justicia, con una labor o gestión realmente buena para el año en el que estuvieron cada uno, ¿no? Participaron y tuvieron injerencia directa en la culminación y promulgación del Código Civil de 1984, el cual por su importantísimo contenido motivó múltiples obras jurídicas, tratados y tesis, y en general la realización de un gran número de actividades académicas, como por ejemplo congresos, convenciones, jornadas, seminarios y eventos de toda dimensión, tanto nacionales como internacionales. En los años posteriores a la promulgación y vigencia del Código Civil, precisamente por el doctor Felipe Osterling Parodi, profesor nuestro, o sea, de la Facultad de Derecho, también de la Católica sin duda, ¿no?, de Derecho de las Obligaciones, nos enteramos de la obra jurídica de 6 tomos que venía trabajando con el doctor Mario Castillo Freire, a quien yo no tenía el placer o el gusto de conocer, de quien nos daba magníficas referencias. Pues además de ser abogado graduado en la Universidad Católica, y siendo muy joven, ya era un profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica, ¿no? Evidentemente con un gran futuro en la profesión y en la docencia, y que duda cabe que el doctor Osterling no se equivocó, ¿no? Por circunstancias particulares, que no es el caso mencionar con mucho detalle, lo podría hacer en otra oportunidad, entre los años 1900 y 1993, un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, básicamente vinculados al área del derecho empresarial, ya que en ese momento la decana, la doctora Gabriela Araníbar, quería de alguna forma modernizar su plan de estudios, ¿no? En cumplimiento de una suerte, de una especie de convenio, ingresamos como docentes a la Facultad de Derecho de la UNIFE, ¿no? Y el que les habla tuvo la oportunidad de ser 4 años profesor en la UNIFE, ¿no? Que en esa época era evidentemente la decana, y por ello quien les habla ingresó como profesor, y ahí tuve la oportunidad de conocer personalmente a Mario Castillo Freire, quien dictaba los cursos de obligaciones 1 y 2 y derecho de los contratos, surgiendo entre ambos una interesante relación jurídica que nos permitía debatir e intercambiar ideas sobre algunos temas y o proyectos de leyes o leyes que habían sido ya aprobadas vinculadas a nuestras especialidades.
En el año 1998, decano de la Facultad de Derecho era el doctor José León Marandelán Hart, o sea, el hijo del famoso jurista, coautor del Código Civil de 1936, conocido por todos sus amigos, por nosotros, como Pepe León Marandelán, gran basquetbolista, gran amigo, gran jugador, gran jurista, profesor de sucesiones y de acto jurídico, con quien desarrollé, no obstante algunos años de diferencia de edad, una gratísima amistad. Y quien les habla era jefe del departamento de Derecho, una suerte de vicedecano. En esos años, hasta que falleció lamentablemente en el mes de, exactamente de noviembre del año 2002, ¿no? Comenzó a sentir una serie de malestares de salud, ¿no? Que se fueron agravando, y ya asistía poco a la Facultad de Derecho, pero sin embargo, cuando iba, no cesaba en dos cosas, ¿no? En primer lugar, en revisar permanentemente, mejorar, optimizar, modernizar el plan de estudios, y fundamentalmente renovar, mejorar, incorporar a nuevos profesores para que el plantel nuestro sea bueno. Con mucha modestia, yo le puedo decir que me permitió actuar como si yo fuera el decano. La verdad que no lo era. Él falleció siendo decano. Y surge, ¿no? Una vacante en el área de Derecho Civil, justo en el curso de obligaciones, y evidentemente, ¿no? Coincidimos sin conversar previamente en que el candidato ideal era el doctor Mario Castillo Freire, a quien los dos ya conocíamos, yo por supuesto por la UNIFE y él también de muchos años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que ofrecerle que se incorpore a nuestra facultad? Y para una gratísima, no sorpresa, pero sí reacción nuestra, aceptó gustosamente y lo hizo, ¿no? Lo cual nos alegró. Y en esa época ya Mario Castillo Freire era profesor en la Universidad Católica y en la UNIFE, como lo he mencionado anteriormente. Debo destacar de manera especial que el doctor Mario Castillo Freire se incorporó al plantel de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en los inicios del año 1998 y se retiró a finales del año 2013. Lamentablemente, justo a fines del año 2002, quien les habla asumió el decanato oficialmente, ¿no? De la Facultad de Derecho, porque hubo una elección y como yo era el vicedecano y conocía muy bien la facultad, conseguí los votos necesarios para ser elegido, ¿no? Cargo que ocupé durante 14 años, que no fueron consecutivos, porque en el año 2008 ingresó como decano el doctor Víctor García Toma, que fue designado ministro de Justicia y dejó el cargo y lo reemplacé yo, y por supuesto me reeligieron y estuve en total 14 años como decano, ¿no? No sería exagerado mencionar que en los años transcurridos hasta la fecha, y sobre todo en la primera década de nuestro siglo, ¿no? El plantel de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, tanto Derecho Civil como Derecho Empresarial, Derecho Constitucional, Derecho Penal y otras especialidades modernas, era y sigue siendo de primera categoría. Y con la presencia de Mario Castillo Freire y de los demás profesores, como ya he mencionado, se organizaron múltiples congresos, foros, seminarios y todo tipo de eventos académicos y publicaciones, por supuesto que las hay. Yo tengo un gran volumen de publicaciones que se hicieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Nace de un fondo académico en la universidad dedicada justo a imprimir las obras de la Facultad de Derecho. Tuvo una importantísima participación en la gestación de lo que es una importante imprenta en ese momento, ¿no? Editorial e imprenta, ¿no? Y eventos que fueron muchos muy exitosos, en varios de los cuales, ¿no? Intervino tanto Mario Castillo Freire como quien les habla y los demás profesores, que algunos de ellos veo que están invitados a este evento, ¿no? Indiscutiblemente, por nuestra frecuente y continua relación, el respeto y la amistad con el doctor Mario Castillo Freire se intensificó. Y eso me permitió inclusive colaborar con él
cuando tuve la oportunidad de hacerlo en las obras jurídicas que a través de la biblioteca de su estudio de abogados se han venido publicando desde hace varios años, ¿no? Y adicionalmente, como bien se conoce, a partir del 1 de septiembre del 2008 entró en vigencia la nueva ley de arbitraje, aprobada por el decreto legislativo 1071, que sin duda representaba un texto de mayor calidad normativa respecto a la anterior legislación, pues recogía las reformas de la ley modelo UCITRAL y conceptos e instituciones de las legislaciones arbitrales de España, Suecia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suiza y Estados Unidos, y que además recogía la experiencia arbitral peruana de la década previa, con sus respectivos desarrollos doctrinarios locales y con los precedentes del Tribunal Constitucional que reconocieron la jurisdicción del arbitraje y la plena y absoluta competencia de los árbitros para conocer y resolver las controversias sometidas al foro arbitral. La importante editora Gaceta Jurídica, en septiembre del 2018, publicó la obra La Ley de Arbitraje a los 10 años de su vigencia, dirigida y redactada fundamentalmente por el doctor Mario Castillo Freire, con la colaboración de los colegas Rita Sabroso, Joel Chipana y Laura Castro. Adicionalmente, Mario Castillo Freire y el suscrito hemos tenido la ocasión de formar parte de algunos, me hubiera encantado que sean mucho más, ¿no?, tribunales arbitrales, pero sí puedo corroborar y confirmar acerca de la excelente desempeño, gestión y labor como presidente y o árbitro en estos procesos arbitrales. Pues en múltiples ocasiones tuvo la oportunidad de transmitir conocimientos especializados que tenía no solamente en derecho civil, sino en arbitraje. Y la verdad que me quedé sorprendido por lo informado que estaba sobre la evolución de la legislación del arbitraje en nuestro país, ¿no? Evidentemente, eso tengo que destacarlo. Existen, como algunos saben, una biblioteca de arbitraje del estudio Mario Castillo Freire, y que según mi colección particular, que creo que me quedo corto, porque seguramente hay algunos más que no se han podido todavía presentar por la pandemia o el estado de emergencia, ya tiene más de 69 tomos impresos y distribuidos, en los que básicamente se han hecho compilaciones de actas de congresos, seminarios y eventos sobre arbitraje, en los cuales se incluyen importantes artículos doctrinarios y sobre todo últimamente se han publicado en dicha colección las principales tesis que se han sustentado en los últimos años sobre temas arbitrales. Solo a manera de ejemplo señalaré dos excelentes trabajos, el del doctor José Carlos Taboada, publicado en el tomo 68, y el de Rigoberto Zúñiga, publicado en el tomo 69, entre tantos otros. Y como le he comentado al doctor Mario Castillo Freire, los he utilizado como fuentes de información para artículos específicos que he preparado y que están por publicarse en los próximos días o semanas. Es un gran mérito del doctor Mario Castillo que debo destacar, pues él y su equipo que integran su estudio de abogados se han ocupado directamente de su publicación y su distribución, lo cual sin duda es un gesto muy especial e importante para reforzar las bondades del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. Asimismo, gracias a invitaciones de dos ministros de Justicia, el doctor Mario Castillo Freire, quien les habla, hemos dado ciclos de conferencias sobre arbitraje en el auditorio principal del Ministerio de Justicia, e incluso en locales y universidades de otros departamentos. Recuerdo de manera especial viajes en avión que hacíamos Mario Castillo y quien les habla a primera hora de la mañana para participar en eventos y retornar en la noche, obviamente en avión, ¿no es cierto? Y recuerdo con mucho detalle, ¿no? La verdad es que como nos complementamos bien por la experiencia que habíamos tenido en el Ministerio de Justicia, creo que se preocupaban y evidentemente les interesaba que los dos asistiéramos, no solamente uno de los dos, sino los dos asistiéramos. No quiero terminar sin destacar que un amigo en común, es decir, tanto el doctor Mario Castillo Freire y quien les habla, también graduado de abogado en la Universidad Católica y profesor durante muchos años, tanto en dicha universidad como en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, ha sido el último expositor en la mesa número 1 de hoy día.
Y me refiero al doctor Javier Cabero Újiza, quien hoy día es su cumpleaños, ¿no? Y sin embargo, cuando fue invitado, por supuesto que no lo mencionó, y su exposición la ha hecho con muchísimo gusto, porque así me lo ha comentado hace unos minutos, ¿no? De quien solamente quisiera decir que fue un profesor de Derechos Seguros en 1972 en la Universidad Católica, y por una feliz coincidencia, en esa época en la Universidad Católica y en todas las universidades, para ser abogado, necesitaba sustentar una tesis de bachiller, no es como ahora que el bachillerato es automático cuando aprueban los cursos, ¿no? Ante 5 jurados en la Universidad Católica, creo que en las otras universidades es igual. Y luego de haber obtenido el grado académico de bachiller, tenía que sustentar los expedientes para obtener el título de abogado. El doctor Javier, y a manera de anécdota, y con eso termino, mi grado era a las 7 de la noche, sobre la especialidad que más conocía yo en esa época, que era Derecho Pesquero, que era un curso que se enseñaba por primera vez en la Universidad Católica, y en la que yo realmente tenía un trabajo intenso, porque tuve la suerte de trabajar casi 14 años en la organización de Luis Banquero Rossi, empresario que, como muchos saben, murió asesinado a los 42 años de edad en el año 1972, ¿no? Pero sin embargo, ya había desarrollado un gran grupo empresarial de 9 diferentes sectores, siendo el principal el sector pesquero, y el sector industrial, astillero de construcción de embarcaciones, Naviera Humboldt, Panamericana de Seguros y muchas empresas más. Entonces, mi trabajo ahí como practicante y después como abogado era múltiple, ¿no? Pero básicamente, evidentemente me concentré en lo que es ahora conocido como el derecho empresarial, que involucra al derecho industrial, al derecho pesquero, etc., ¿no? Eran 4 jurados, faltaba uno, eran 7:20 de la noche, y como una solución, no mía, sino de que era decano en ese momento, lo llamaron por teléfono porque su estudio quedaba a 3 cuadras de la facultad, y aceptó gustoso concurrir y se llevó a cabo la sustentación de la tesis. Obviamente, 3 meses después, sustenté mis expedientes, y uno de ellos era sobre seguros, derechos seguros, y el objetante y miembro jurado era el doctor Mario Castillo Freire. Perdón, el doctor Javier Cabero Újiza. Por lo tanto, él fue miembro del jurado tanto de bachiller como de abogado de quien les habla, ¿no? Y por eso, para mí es un gratísimo honor haber participado en este evento en homenaje al doctor Mario Castillo Freire, el día del cumpleaños de Javier Cabero Újiza, y ser expositor conjuntamente con él, ¿no? Gracias a ustedes por su paciencia, y discúlpenme por no haber tocado el tema de hoy día, que es el comienzo de la vida, novedades sobre el comienzo de la vida humana y su protección por el derecho, que así aparece en el programa, pero en realidad el cambio lo pedí unos días antes por este evento que yo no lo había programado, pero que era necesario en Indecopi. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, querido Waldo. Gracias. Muchas gracias, apreciado profesor Hunskopf, por su participación. Agradecemos asimismo a los profesores Enrique Barsi, Marco Torres, Tiago Rodovalo, Juan Carlos Palmero y el doctor Hunskopf por su participación en esta mesa 2.